El vicepresidente de la Asamblea Ecuatoriana, el asambleísta orense Darwin Pereira, tiene la gentileza de estar conectado ya con nosotros. Darwin, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Un abrazo desde acá de la capital. Siempre un gusto estar acá. ¿Cómo está, Darwin? Una primera inquietud, no puedo abstraerme de planteársela. Su criterio en vista de ser un país vecino. Ayer la dinámica política social de Perú tuvo una secuencia que terminó con el apresamiento de Pedro Castillo, pero la situación se originó en el proceder y decisiones de la Asamblea peruana. Como asambleísta ecuatoriano, repito, y por esa vecindad con el país que está objeto de esta condición social, política, ¿cuál es su criterio? Bueno, primero un criterio de respeto a las decisiones que libre y soberanamente tome el pueblo, el hermano pueblo del Perú. No podemos nosotros esperar menos de que prime la democracia, de que prime la voluntad del pueblo. Yo creo que todavía no se ha dicho todo en el Perú. He visto algunos otros medios, quizás no los más vistos, los más principales, en los que se han dado algunas manifestaciones en las calles. Habrá que ver, pues, esperar que prime el Estado de Derecho. Yo creo que aquí en la comunidad internacional debemos estar vigilantes de lo que pasa en el hermano país, a quien queremos mucho y le mandamos, pues, las mejores vibras para que salgan pronto de esta crisis política en la que han caído. ¿Fue la Asamblea la que prácticamente detonó esta condición, vicepresidente? Yo diría que sí. Desde lo que se puede ver del exterior, obviamente no es lo mismo lo que uno ve de afuera que lo que están viviendo adentro, pero a juzgar por lo que se ha visto de acá afuera, yo diría que fue la Asamblea que ya iba por el tercer intento de derrocamiento del presidente. Obviamente cabe destacar que la Asamblea lo estaba haciendo en el marco constitucional, ¿no? La Asamblea siempre buscó tener los votos, tener las razones, y en los dos primeros intentos no consiguió esos votos y tampoco es que esforzó el tema constitucional. Sin embargo, pues me parece que ya un tercer intento, luego de que había fracasado en dos, ya no era necesario, a juzgar, repito, de lo que uno ve de afuera. Pero en fin, repito, esperemos que prime el Estado de Derecho. La comunidad internacional debemos estar vigilantes de lo que pasa en este querido pueblo del Perú. Acá en Ecuador se definió la misma estrategia, faltaron unos votos para destituir al presidente de la República. Sectores políticos los criticaron mucho a ustedes, pero ahora esos mismos sectores aplauden a la Asamblea peruana. Bueno, aquí en el país ustedes saben, y esto sí se puede hablar con propiedad, aquí en el país existe mucha doble moral de ciertos sectores políticos. Cuando votan a uno está bien, pero cuando intentan votar a otro no está bien, ¿no? La Asamblea lo quiso hacer en el marco democrático, no quiso hacer ningún golpe de Estado, no quiso hacerlo fuera del marco constitucional de derechos que nos rige, y en ese contexto lo intentamos. La ley nos facultaba, la Constitución nos facultaba, y de hecho nos sigue facultando. Así que, al menos de parte de Darwin Pereira, antes que hacerle caso a estas personas que tienen una doble moral, que juzgan con un doble rasero, que juzgan por sus intereses particulares, más no por la realidad que está viviendo el país, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Si mañana tuviéramos motivos para volver a votar, yo votaría a favor de la institución del presidente. Obviamente ahora estamos en otro momento, pero yo no me dejo llevar por estos políticos o politiqueros de doble moral. Perfecto. Vicepresidente, ¿cuál es la situación actual? Digámosle al pueblo ecuatoriano, a la región sur del país, bueno, el mundo nos ve de hecho en nuestras plataformas digitales. ¿Cuál es la situación de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social? Ustedes en la Asamblea lo censuran, pero ellos posesionan a un funcionario de alto nivel de control en el país. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en Ecuador? A ver, yo creo que aquí está pasando lo que muchos no se quieren dar cuenta, pero en el fondo saben que es así. Está pasando que tenemos una justicia secuestrada por el presidente de la República. A mí no me gusta andar por rodeos. El presidente de la República secuestró la justicia, tiene secuestrado el Consejo de la Judicatura, tiene secuestrado el mismo Consejo de Participación Ciudadana y se ha defendido con uñas y dientes para que no saquemos a un Consejo de Participación Ciudadana que es sumiso, que es esclavo, que es, no sé ya qué más decirle, peón del Ejecutivo.
Y en ese contexto han ido a buscar un juez sacado de las alcantarillas más putrefactas que tiene el Consejo de la Judicatura para que les dé una acción de protección a favor de ellos. Dicho sea de paso, una acción de protección que no la pidieron, que la planteó el juez, porque ellos lo que pidieron fueron medidas cautelares. Y en ese sentido, hoy, gracias a estos jueces sumisos al gobierno, se ha restituido a 4 vocales que han sido destituidos por la Asamblea Nacional. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si estos jueces hubiesen estado en el tiempo de Alá Bucaram? Lo restituían al siguiente día. ¿Qué hubiese pasado si estos jueces hubiesen estado en el tiempo de Lucio o en el tiempo de Yamil Maguad? Lo restituían al siguiente día. O sea, no podemos tener este tipo de jueces toda vez de que hay una interferencia clarísima en los poderes del Estado. Los jueces reciben órdenes, a decir, bajo su reflexión, bajo su pronunciamiento, ¿los jueces están recibiendo disposiciones del Ejecutivo? Por supuesto, a mí me queda absolutamente claro. Lamentablemente hacen quedar mal a buenos jueces que tiene el país, a respetables jueces que tiene el país, pero lamentablemente también hay estos jueces, repito, sacados de las alcantarillas, que vienen y dañan el sistema judicial. El sistema judicial está prácticamente en aceptación por debajo de la Asamblea Nacional, tiene una pésima aceptación. La última encuesta que vi tiene el 7% de aceptación la justicia de nuestro país. Así como ayer se burlaron o pretenden burlarse de una sesión de la Asamblea Nacional, antes de ayer libraban delincuentes. Estos mismos jueces son los que andan librando delincuentes, que son los que ponen en zozobra al país. Estos son los jueces que no pueden estar en la función judicial, y eso es lo que nosotros decimos. ¿Cómo así? O sea, yo creo que hay que analizar desde el fondo, ¿no? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá las decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional son revisadas por los jueces? Imagínense que esto hubiese pasado en el tiempo de Yamil Maguad, lo hubiesen restituido al siguiente día, y capaz que hubiésemos hablado del periodo bancario, y capaz que al siguiente día restituían a cualquier superintendente del banco juzgado en aquella época. No tiene sentido lo que ha hecho el juez de la Concordia. Dicho sea de paso, me parece que en esos periodos, en el tiempo de Lucio, que usted lo cita, no había este recurso de protección, de amparo constitucional. Siempre lo hubo y se llamaba justamente así como usted lo llama, amparo constitucional. Había, pero la justicia tenía otra posición entonces, vicepresidente. Había un respeto a la independencia de poderes. Correcto. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana la Asamblea se mete en la sentencia de un juez? Nosotros no nos andamos metiendo en la sentencia de los jueces. La dinámica ahora es, la Asamblea resuelve algo, pero la justicia les dice sí o no, de acuerdo a los intereses. Y eso no puede ser un país donde los poderes del Estado estén divididos. No puede ser que nosotros mañana el presidente nombre un ministro y la Asamblea le caiga encima a ese ministro y le diga al presidente que no, o la justicia le caiga al presidente y le diga está mal nombrado. O vamos a poner otro ejemplo más cruel todavía. ¿Qué pasa si mañana el presidente Lasso destituye a un ministro? Y el ministro va donde estos jueces de alcantarilla y le dice, oiga, me destituyó mal, restitúyame, y el juez lo restituye. O sea, hay una clara violación a la independencia de poderes. Mal o bien, debemos respetar los poderes instituidos del Estado. El Ejecutivo tiene sus funciones, el Legislativo tiene sus funciones y el Poder Judicial tiene los suyos, pero no pueden interferir. Esto es una locura. Hay una clara interferencia de poderes. Obviamente, como Asamblea, hemos apelado esta sentencia de este juez sacado de las alcantarillas, que tiene nombre y apellido, se llama Ángel Lindao. El juez que tiene al país patas arriba en este momento, porque es un caos. Es un caos el país, la institucionalidad del país, tiene un nombre y apellido, se llama Ángel Lindao. En la Asamblea, ¿qué acciones, qué estrategia piensan definir? ¿Tienen ya conversaciones? ¿Hacia dónde orientarán para encontrar una solución a este caos? Así lo ha llamado usted. Hoy vamos a conversar especialmente con los miembros del CAL, pero más allá de eso, hemos denunciado al juez, porque el juez aceptó una acción de protección de un ciudadano que le juró que no había presentado más acciones, porque cuando uno va a presentar una acción de protección, y los que son abogados y me deben estar viendo y escuchando saben que esto es así, cuando uno va a presentar una acción constitucional, uno jura ante el juez que no ha presentado ninguna otra en ninguna otra parte del país. Y este ciudadano que presenta esta acción de protección, mejor dicho, presenta también de cautelares, presentó 7 antes, jurando lo mismo, juró con la del juez que le dio la razón 8 veces que no había hecho lo mismo. Es decir, ese ciudadano debería estar preso. Y el juez no debió haber aceptado porque bastaba con revisar el sistema, el sistema judicial, el sistema informático, el SATYE, y ahí se iba a dar cuenta que ya el ciudadano venía presentando 7 acciones y todas le habían negado. O sea, este es el juez
que le da la razón a este ciudadano. Obviamente que es una sentencia amañada, obviamente que es una sentencia traída de los cabellos. No podía decidir lo que decidió el juez, pero lamentablemente nosotros tenemos que proceder en contra del sistema de justicia. Por lo tanto, hemos denunciado al juez ante el Consejo de la Judicatura y no tenemos mayores esperanzas, déjeme decirle, porque el Consejo de la Judicatura está entregado en cuerpo, alma, espíritu y verdad al presidente de la República. Lamentablemente, el secuestro de las instituciones del Estado por parte del señor Guillermo Lasso Mendoza le hace un tremendo daño al país. No le han hecho daño a la Asamblea. Vea, quien está en este momento, que no sabe quiénes mismos son los vocales o los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, es el país. Tienen a todo el país en vilo. Porque tienen secuestrada la justicia y esto no puede seguir sucediendo. Perfecto. Más allá de la denuncia que tendrá su trámite, ¿alguna otra acción que hayan previsto? Vamos a resolver como asamblea. La decisión que tomemos en las próximas horas me parece que va a ser fundamental porque no podemos aceptar que la justicia se siga entrometiendo. Si no, la asamblea no va a poder trabajar. Si no, ¿para qué está la asamblea? ¿Sí? Entonces, o sea, yo no me cabe en la cabeza. Imagínese usted cuántas decisiones ha tomado la asamblea y justamente vienen con una que no le conviene al presidente a darle marcha atrás. No pueden. Esto no se ha dado nunca. Nunca. Yo le invito a que revisemos la historia. Esto no se ha dado nunca en los procesos legislativos del Ecuador. Desde que regresamos a la democracia, la Asamblea, con los errores que pudo haber tenido, el Congreso, con los errores que pudo haber tenido, pudo tomar decisiones libres y soberanas. Y eso se respetó. Lamentablemente, estamos llegando a un punto en que la interferencia de poderes se está volviendo el pan de cada día y así no puede funcionar un país. No puede funcionar un país si no hay independencia de poderes, independencia de funciones. Perfecto. Le agradezco su gentileza de siempre, Darwin, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludar al vicepresidente de la